Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que de maravilla, porque yo estoy súper emocionado. Si eres nuevo por aquí, muchísimas gracias por estar. Este es el lugar donde nos sumergimos en el fascinante mundo de las telenovelas turcas, los dramas, las noticias del espectáculo y, por supuesto, todo lo relacionado con nuestros actores favoritos. Y hoy, tenemos un temazo. Un tema que nos va a hacer soñar, recordar y, por qué no, volver a suspirar. En este vídeo vamos a hablar de una noticia que ha revuelto el corazón de muchos fans y que, estoy seguro, a ustedes también les va a encantar. ¿Están listos para descubrirlo? Pues prepárense. Vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, la pareja que nos hizo soñar, la que nos regaló momentos inolvidables y que, bueno, marcó una época en el mundo de las telenovelas. Y la razón por la que este vídeo es tan especial es porque Can Yaman, nuestro galán turco favorito, ha enviado un mensaje muy emotivo. Un mensaje que ha dejado a todos boquiabiertos. Así que si eres fan de Erken Cikus, si te emocionaste con la historia de Can y Sanem, y si quieres saber qué dijo Can Yaman sobre Demet Özdemir, este es el vídeo que no te puedes perder. Vamos a analizar ese mensaje, a desmenuzarlo, a ver qué implica y, por supuesto, a recordar algunos de los momentos más bonitos que nos regalaron juntos. Prepárense para un viaje lleno de nostalgia, emoción y, por qué no, un poco de cotilleo sano. Antes de que empecemos, quiero pedirte algo muy importante para mí y para que este canal siga creciendo. Si aún no lo has hecho, suscríbete. Suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, dale un buen like a este. Tu apoyo es fundamental y me ayuda a seguir trayéndote todo el contenido que te encanta. Así que, por favor, suscríbete ahora mismo. No te arrepentirás. Y ahora sí, vamos a por el tema. Para entender bien la magnitud de este mensaje, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos Erken Cikus, la telenovela turca que nos conquistó a todos. Fue un éxito rotundo, un fenómeno que traspasó fronteras y que nos presentó a dos personajes inolvidables, Kandibit y Sanem Aydin, interpretados magistralmente por Can Yaman y Demet Özdemir. La historia de Erken Cikus, pájaro soñador, para quienes quizás no estén tan familiarizados, giraba en torno a Sanem, una joven soñadora y aspirante a escritora que, por azares del destino, consigue un trabajo en la agencia de publicidad de Kandibit, un fotógrafo de renombre con un espíritu aventurero y una personalidad cautivadora. A partir de ahí, la trama se desarrolla con una serie de enredos, malentendidos, secretos y, por supuesto, mucho romance. La trama esconde varios secretos. Sanem, sin saberlo, debe encontrar a la persona adecuada para enamorar, siguiendo los designios de su familia. En el camino conocerá a Can, con quien vivirá una intensa relación, marcada por la pasión y la incertidumbre. Can, por su parte, también esconde secretos relacionados con su familia y su pasado, que ponen a prueba su relación con Sanem. La química entre ellos era explosiva. Se notaba a kilómetros de distancia. Sus miradas, sus gestos, sus bromas, todo era perfecto. Y esa química, esa conexión, traspasó la pantalla. Los fans, como nosotros, empezamos a soñar con que esa magia también existiera en la vida real. Y bueno, no vamos a negar que hubo rumores, especulaciones y mucho hype. Las redes sociales se encendieron, los foros de discusión se llenaron de teorías y los hashtags relacionados con la pareja se hicieron tendencia. La historia de amor de Can y Sanem, con sus altibajos, sus momentos de alegría y sus conflictos, nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. Y la interpretación de Can Yaman y Demet Özdemir fue clave para el éxito de la telenovela. Supieron plasmar a la perfección la complejidad de sus personajes, sus miedos, sus sueños y, por supuesto, el amor que sentían el uno por el otro. Después de Erken Cikus, sus caminos se separaron profesionalmente. Cada uno siguió su carrera, participando en nuevos proyectos y cosechando éxitos por separado. Can Yaman se aventuró en producciones internacionales, viajando por diferentes países y consolidando su fama a nivel mundial. Demet Özdemir, por su parte, continuó trabajando en Turquía, protagonizando nuevas telenovelas y demostrando su versatilidad como actriz. Can Yaman, tras el éxito arrollador de Erken Cikus, no tardó en emprender nuevos proyectos. Se sumergió en producciones italianas, como Viola come il mare, donde interpretó a un inspector de policía.
Además, ha participado en diversas campañas publicitarias y ha consolidado su imagen como un actor de renombre a nivel internacional. Su atractivo físico, su carisma y su talento le han abierto puertas en la industria del entretenimiento. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado brillando en la televisión turca. Ha protagonizado telenovelas como Doğu Unep Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, y Adım Farah, Mi Nombre es Farah, demostrando su capacidad para interpretar roles diversos y complejos. Su versatilidad como actriz y su carisma la han convertido en una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía. Pero a pesar de la distancia y de las nuevas experiencias, la conexión con sus fans y el cariño que el público les tiene como pareja, como Can y Sanem, no ha desaparecido. Y eso, amigos, es algo muy especial. Es algo que demuestra que dejaron una huella imborrable en nuestros corazones. Las redes sociales siguen vibrando con publicaciones, edits y homenajes a la pareja. Los fans aún esperan con ansias cualquier noticia, rumor o declaración relacionada con Can y Demet. Ahora bien, ¿qué ha pasado para que este vídeo sea tan relevante? ¿Por qué estamos hablando de un mensaje emotivo de Can Yaman a Demet Özdemir? Pues bien, recientemente en una entrevista o en una publicación en redes sociales, dependiendo de la fuente, la información varía, Can Yaman hizo referencia a Demet y a su tiempo juntos en Erkencikus. Y no fue cualquier referencia, fue una referencia llena de cariño y nostalgia. Aquí es donde viene lo bueno. Vamos a analizar ese mensaje. ¿Qué fue lo que dijo exactamente Can Yaman? Lamentablemente no tengo el mensaje literal traducido directamente, porque la información es variada y la fuente original no es siempre accesible para mí. Pero a través de varias fuentes y recopilaciones, puedo ofrecerles una idea clara de lo que transmitió. En líneas generales, el mensaje de Can Yaman se centró en varios puntos clave. En primer lugar, destacó el gran profesionalismo y talento de Demet Özdemir. Resaltó su dedicación al trabajo, su capacidad para interpretar a Sanem y su contribución al éxito de Erkencikus. Es decir, Can reconoció el gran trabajo que Demet hizo y la importancia que tuvo en la historia. Este gesto por sí solo, habla mucho del respeto y la admiración que Can siente por su ex compañera de reparto. En segundo lugar, Can hizo hincapié en la buena sintonía que existió entre ellos durante el rodaje. Recordó con cariño los momentos divertidos, las risas, la complicidad que compartieron y cómo esa conexión se tradujo en la pantalla. Esto, obviamente, hizo que los fans volvieran a soñar. Recordar esos momentos compartidos, las bromas entre tomas, la camaradería del equipo. Todo contribuyó a crear una atmósfera de trabajo agradable y a potenciar la magia de la telenovela. En tercer lugar, y aquí viene lo más emotivo, Can Yaman expresó su agradecimiento a Demet. Agradeció la experiencia de trabajar con ella, el apoyo mutuo y la amistad que forjaron. Reconoció que Erkencikus fue un proyecto muy especial y que la participación de Demet fue fundamental. Este agradecimiento expresado de forma sincera y sentida, es un claro reflejo del afecto que Can siente por Demet y por el impacto que tuvo en su vida profesional. El mensaje, en definitiva, transmitió nostalgia, cariño y respeto. Un mensaje que sin duda derritió el corazón de todos los fans de Erkencikus y que demostró que a pesar del tiempo y de las distancias, la admiración y el buen rollo entre ellos sigue intacto. La calidez del mensaje, la sinceridad de sus palabras, todo ello nos recuerda la importancia de los buenos momentos y de las relaciones significativas. ¿Y qué implicaciones tiene este mensaje? Pues bien, por un lado, reafirma la buena relación que existe entre Can y Demet. Demuestra que aunque ya no trabajen juntos, se tienen un gran aprecio y que el cariño que se profesan es genuino. Esto es algo que los fans han notado, ya que en ocasiones, han interactuado a través de las redes sociales, demostrando que la amistad sigue viva. Por otro lado, este mensaje ha reavivado la llama de la esperanza en muchos fans. Muchos sueñan con que en algún momento Can y Demet vuelvan a coincidir en un proyecto. Ya sea una nueva telenovela, una película o cualquier otro formato, la idea de volver a verlos juntos en la pantalla emociona a muchísima gente. Las redes sociales se han inundado de peticiones y propuestas, y los fans no pierden la esperanza de que este reencuentro se haga realidad. Y por supuesto, este mensaje es un regalo para los fans de Erkencikus. Es una confirmación de que la magia que vimos en la pantalla era real, que la conexión entre Can y Demet era auténtica y que ese proyecto dejó una huella imborrable en sus vidas y en las nuestras. Es un recordatorio de que las historias que nos tocan el corazón pueden trascender la pantalla y dejar una marca perdurable en nuestras vidas.
Ahora, quiero hablar un poco de lo que este mensaje nos enseña. Primero, nos enseña sobre la importancia de la gratitud. Can Yaman agradeció a Demet por su trabajo, por su amistad y por haber sido parte de un proyecto tan especial. Y eso es algo muy valioso. Es importante reconocer y agradecer a las personas que han sido importantes en nuestra vida, que nos han apoyado y que nos han ayudado a crecer. La gratitud es un sentimiento poderoso que nos ayuda a valorar lo que tenemos y a fortalecer nuestros lazos con los demás. Segundo, nos enseña sobre la importancia de mantener las buenas relaciones. A pesar de las diferencias, de los nuevos proyectos y de la distancia, Can y Demet mantienen una relación de respeto y cariño. Y eso es algo admirable. Es importante valorar a las personas que han formado parte de nuestro pasado y mantener vínculos positivos. Las relaciones, incluso aquellas que se han enfriado con el tiempo, pueden ser importantes y enriquecedoras. Y tercero, nos enseña sobre el poder de la nostalgia. Erkenzicus fue una telenovela que nos marcó a todos. Nos hizo reír, llorar, soñar y sobre todo, nos hizo sentir. Y ese tipo de experiencias son las que nos unen a los demás. La nostalgia nos permite revivir momentos felices, recordar personas importantes y valorar lo que hemos vivido. Este mensaje de Can Yaman es un recordatorio de todo eso. Es un recordatorio de que la vida está llena de momentos especiales, de personas increíbles y de experiencias que nos marcan para siempre. Nos recuerda que el amor, la amistad y el cariño pueden perdurar en el tiempo y que a pesar de las dificultades, siempre hay motivos para agradecer y celebrar. Pero, ¿y Demet? ¿Qué ha dicho ella sobre este mensaje? Lamentablemente no tengo la información directa y exacta sobre una respuesta oficial de Demet, ya que este tipo de información puede tardar en aparecer públicamente o no ser tan visible para el público general. Sin embargo, es muy posible que al recibir este mensaje, Demet también se haya sentido muy emocionada y agradecida. Es muy probable que en algún momento Demet responda a Can, ya sea públicamente o en privado. Es muy probable que en el futuro tengamos más noticias sobre este tema. Nuevas entrevistas, nuevas declaraciones, quizás, quién sabe. Lo importante es que este mensaje de Can Yaman nos ha regalado un momento de alegría y nostalgia, y nos ha recordado la magia de Erkenzicus. En resumen, el mensaje de Can Yaman a Demet Özdemir fue un mensaje lleno de cariño, gratitud y nostalgia. Resaltó el talento de Demet, la buena sintonía que existió entre ellos y agradeció la experiencia de trabajar juntos en Erkenzicus. Este mensaje ha reavivado la llama de la esperanza en muchos fans y ha recordado la magia de la telenovela que nos conquistó a todos. Es un gesto que demuestra la madurez y el buen rollo entre dos personas que en su momento crearon un fenómeno de masas. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo. Me encantó compartir con ustedes esta noticia y analizar el mensaje de Can Yaman. Creo que es un tema que a todos nos toca la fibra sensible y nos recuerda los buenos momentos que vivimos con Erkenzicus. Es una oportunidad para revivir esos momentos, para volver a conectar con la historia y con los personajes que tanto nos enamoraron. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Me encanta leer sus comentarios, así que no duden en dejarme sus opiniones, sus preguntas y sus reflexiones sobre este tema. ¿Qué les pareció el mensaje de Can Yaman? ¿Les gustaría volver a verlos juntos en una telenovela? ¿Qué momentos de Erkenzicus recuerdan con más cariño? Cuéntenme todo en los comentarios. La interacción con ustedes es lo que hace que este canal sea tan especial. Y no olviden, por favor, darle un like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental. Y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos esperan muchas más noticias, análisis y debates sobre el fascinante mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao. Y recuerden, sigan soñando.